Muy buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Este programa lo venimos preparando hace tiempo. Vamos a hablar con las autoras de dos libros que salen en diferentes momentos. Son dos periodistas muy formadas y reconocidas que pusieron la lupa en dos casos particulares ocurridos durante la última dictadura militar y que a mí en lo personal me interesó juntarlos en este programa. No es fácil hablar de un libro que refiera, por ejemplo, a una historia vinculada al ERP o a Montoneros y vincularlo o darle alguna relación con un caso donde asesinan a una diplomática que estaba en las antípodas de la ideología de aquel militante de la FARC y luego segundo de Montoneros, como fue en el caso de Roberto Quieto y Elena Holmberg. Estos son los dos libros, les voy a mostrar los dos libros de los cuales vamos a hablar hoy. Obviamente que se los recomiendo, y esto no, yo no soy chivera, no hay ningún tipo de interés personal más que ustedes lo lean. Doble condena, la verdadera historia de Roberto Quieto, secuestrado por los militares y acusado por traición por los Montoneros. Lo escribió Alejandra Viñoles el año pasado. Y este libro que acaba de salir, el de Elena Holmberg, Andrea Vasconi, la periodista que lo escribió hace apenas un mes, ya está en todas las librerías, La mujer que sabía demasiado, el crimen que desnuda la interna de la dictadura militar. Para pasar a hablar con las dos autoras del libro, mis dos compañeras, que me gusta además que sean mujeres, porque me gusta, y punto, no es feminismo ni nada, me parece que tienen como una sensibilidad también especial de poder captar determinadas situaciones como se puede ver en ambos libros. Les quiero hacer una mínima introducción. Elena Holmberg, para que ustedes recuerden, era diplomática de carrera, hija de una familia patricia argentina, prima hermana del expresidente de facto Alejandro Agustín Lanusse, que luego... Yo en la madrugada de hoy estaba buscando la declaración tan interesante que frente a Gil Lavedra hizo en el juicio de las juntas, Lanusse diciendo, ok, quería combatir a los montoneros, pero yo no quería desaparecidos, no quería los métodos, fue todo lo que cuestionó durante la última dictadura, lo que hizo que le generaran también juicios internos, sumarísimos, etcétera, en las Fuerzas Armadas, entre otras cosas. Una mujer de derecha conservadora, confesa, diplomática desde 1972, pero que a partir de 1978, como ustedes sabrán, estuvo al mando del centro piloto de esta campaña para combatir la campaña anti-argentina en París. A partir de ese momento comenzó a tener problemas con la gente de Masera, lo hizo público, algo sabía Elena Holmberg, y cuando la traen a la Argentina en 1978, finales del 78, para que se reporte a Cancillería cuáles eran los problemas que tenía, desaparece saliendo del Palacio San Martín y sus restos aparecen en el río Luján en enero del 79. Vamos a hablar de Roberto Quieto. ¿Quién fue en realidad Roberto Quieto? Bueno, ustedes ven la marcha de Rolando, el equipo, el grupo de música donde está Manu Quieto. Es sobrino de Roberto Quieto, muy ligado a su tío. Manu Quieto hoy en día es íntimo amigo de Vudú, aparece cantando canciones de La Mancha de Rolando en toda la campaña de Vudú el año pasado en la ciudad de Buenos Aires y la campaña también presidencial. Pero además, Manu Quieto nos lleva directamente a su tío, que fue el principal referente de la FARC, un cerebro impresionante de lo que fueron, digamos, muchas planificaciones de cómo llevar adelante aquella revolución. Disentía mucho con Montoneros, finalmente terminó, si bien no tenía una misma idea de cómo llevar adelante la lucha que Firmenich, terminó como segundo de Montoneros. Y la pregunta es, ¿por qué Mario Firmenich? La pregunta que se hace Alejandra Viñoles, integrante de la conducción de Montoneros, quiso negociar con los militares que lo tenían secuestrados para que se lo entregaran vivo y para poder ejecutarlo. Fue uno de los 3 casos de juicios sumarísimos dentro de Montoneros, porque lo vieron como un traidor. Lo secuestraron antes de la dictadura militar, en el gobierno que él mismo apoyó, como dice Alejandra Viñoles. En 1975 fue secuestrado por las fuerzas de seguridad, era el número 2 de Montoneros. ¿Qué pasó después? ¿Por qué lo secuestran? ¿Por qué los propios Montoneros lo ven como un traidor? ¿Fue realmente un traidor? Bueno, estas dos historias realmente apasionantes de dos víctimas de la dictadura, paradas en veredas totalmente opuestas. Nos vamos a hablar con quienes realmente se interesaron en poner luz sobre estos dos casos que hablan tanto de nuestro trágico pasado en la dictadura militar, después de la pausa. Centro Médico Montserrat.
4382-3767. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Estamos trabajando en un sistema de salud público que te cuide cada día mejor. Gracias a esto podemos enfocarnos en lo que más sabemos hacer, salvar vidas. En la ciudad la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y para vos. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Bueno, y aquí estoy con Alejandra Viñoles, que escribió el libro. Bueno, vamos a tener la biografía de cada una, que es muy interesante, la trayectoria de cada una en nuestra página web, porque no quiero perder tiempo, quiero, digamos, no es que pierdo, no quiero tomar tiempo hablando de las biografías, y podemos hablar de sus libros. En Será Justicia Digital, obviamente, si las quieren conocer, los invito. Doble Condena, la verdadera historia de Roberto Quieto. Andrea Vasconi. Andrea, estás con Elena Holmer, la mujer que sabía demasiado. Primero que nada, les quiero preguntar a ambas, ¿por qué? ¿Por qué pusieron foco en estos dos casos? A ver. ¿Por qué no? Sí, no, ¿por qué no? Seguro que no, pero hay tantos. Porque siempre me pareció que había sido una víctima inusual. Sí. O una víctima del fuego amigo, si querés, y que no estaba claro qué había pasado con ella. Que el caso de Elena Holmer había quedado en un tumulto de versiones, de contraversiones, de exposición mediática, que se dio más que nada a partir del 81. Sí. Y que la cancha había quedado muy embarrada, y sí, había que limpiar un poco eso para volver a focalizar sobre los posibles responsables. Bueno, hablando de cancha embarrada, creo que es un escenario adecuado para describir un poco dónde estaba parado Roberto Quieto, ¿no? Bueno, Roberto Quieto estaba en los últimos momentos de su vida, en los últimos meses de su vida, muy enfrentado a la conducción de Montoneros. A pesar de que él era el jefe, era no solo el número 2, sino que además era el jefe militar de Montoneros, claro, del área federal militar, o sea, de todo el país. Él sabía de todas las operaciones armadas que se habían hecho, de las que se iban a hacer, dónde estaban los botines de guerra, dónde estaban los rescates de los secuestros, dónde estaban las armas. Él monta la fábrica de armas que tenía Montoneros. Él fue el responsable ideológico del asesinato de Rucci, del secuestro de los Born. A pesar de todo esto, él tenía como una visión política de la realidad, y cada vez, digamos, pugnaba... fotos. Sí, ahí está con su hija Paola. Sí. En Mar del Plata, ¿no? Con sus padres. Sí, era muy familiero. Sí, sí, quería mucho a sus Bueno, hijos. de hecho, ahí lo encuentran porque él, estando en la clandestinidad, sí, va a un lugar del Tigre donde no tenía que ir. ¿Dónde? Va a Martínez, a una playa de Martínez. No, y lo que te decía es que él se daba cuenta de que el giro militarista que toma Montoneros a fines de 1974 los estaba llevando a un callejón sin salida. Sí. Entonces empieza a propugnar en las discusiones de la conducción nacional para volver a la política, para tender puentes en la política, y de hecho al otro día que se lo llevaron, él tenía una entrevista pautada con Rogelio Frigerio. Pero estas posiciones quedaba solo en estas posiciones, porque la conducción era evidentemente militarista, cuanto peor mejor era la idea del momento, si venía el golpe de Estado mejor todavía. Digamos, esta era la posición de Jagger, de Firmenich. Más radicalizada, ¿no? Totalmente radicalizadas. Y él ya veía otro escenario, y bueno, finalmente... Por cómo lo pintás vos, parecía como que tenía una mirada, era digamos, el que tenía, no quiero decir estadista, pero sí una mirada más política de los procesos. Sí, aparte, ¿no?, era más grande que todos ellos. Él venía de una militancia universitaria, él era abogado, sindical. ¿No? Era un abogado a pesar de su juventud, porque cuando se lo llevaron tenía 37 años y hacía unos 12 años que se había recibido más o menos. Era un abogado de nota, era un gran civilista. Mirá vos. Pero bueno, la militancia política lo ganó, él también lo ganó, le ganó al abogado.
Él fue dirigente sindical en el Banco Nación, fue afiliado al Partido Comunista, estuvo por ir a pelear con el Che Guevara a Bolivia y no pudo ir porque al Che lo mataron, entonces por eso crea las Fuerzas Armadas Revolucionarias de origen marxista. Absolutamente. Y termina en Rawson, que luego fue la masacre de Trelew y él logra un tema escapar. que también está muy bien contado en el libro. En una parte del libro justamente te preguntás, Alejandra, ¿por qué Firmenich, integrante de la conducción de Montoneros, quiso negociar con los militares que tenían secuestrado a Roberto Quieto para que se lo entreguen vivo y poder hacerles ellos el propio juicio? Bueno, acá se juntan dos temas del libro, porque Elena Holmberg tomó conocimiento de un encuentro de Macera y Firmenich, entre otros. Y aparentemente, bueno, un poco quedó como en esta cancha embarrada esta idea de que a ella la matan porque sabía algo que no debía darse a conocer. Sí, Elena sabía que hubo una reunión en uno de los tantos viajes que hizo Macera a Europa, una reunión en París, en la que Macera se habría encontrado con algunos dirigentes de la conducción Montoneros, entre ellos Firmenich es sí. el nombre que ella dice, y ella dice que lo puede probar. En ese momento en que ella lo comenta, se habla de una foto, se habla de pruebas que nunca aparecieron, y también comenta que en esa reunión hubo un intercambio de dinero, sí. Hubo un intercambio de más de $1 millón. Lo que nunca quedó claro es hacia qué lado fue ese intercambio. Bien, hoy te iba a preguntar eso, porque yo leyendo el libro entendía como que el intercambio era de Montoneros a Macera. Y hoy un compañero me dice, no, te estás equivocando, es Macera a Montoneros. Bueno, son las... Para su proyecto político, no sé qué, son las dos versiones que circularon permanentemente, y de las que nunca hubo una precisión. Vos, haciendo la investigación, ¿a cuál te acercás de las dos? Digamos, ¿qué fundamento tendría cada una? A partir de la investigación lo que surge es que fue Macera el que entregó el dinero. Y yo creo... ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de seguir sumando gente a su proyecto político personal. Macera, estamos hablando del 78. La reunión pudo haber ocurrido antes del Mundial y se hablaba de una posible tregua entre Montoneros y los militares de la dictadura. La reunión pudo haberse referido a eso. Lo concreto es que Macera tenía proyectado ser presidente y para eso recorría no solo el país, sino que iba recorriendo el mundo, tenía su gente... Bueno, de hecho, Capucha, Capuchita, todas las cuestiones que uno ya sabe de cuestiones, ¿no? Los grupos que estaban prisioneros en la ESMA, desaparecidos, era porque tenía una suerte de amor, admiración para con los detenidos y los militantes, para aquellos cerebros que eran militantes políticos que daban su vida por una causa y de alguna manera quería hacer un rearmado político. Él tenía gente en Venezuela, tenía su gente en Venezuela, tenía su gente en Italia, tenía su gente en París, que son los que estuvieron trabajando con Elena, en Rumania. Ahora, lo bueno fue que en tu caso, quien más te da información, porque te costó conseguir información, porque vos misma decís que mucha gente ya no quiere hablar, o hay temores, o lo hacen en off, fue la familia de Elena. ¿No fue lo mismo para vos, o sí? Sí, sí. ¿También la familia? Sin la familia no hubiese podido llegar a ningún lado. Perfecto. Porque cuando yo empiezo a hacer este libro, que en realidad lo hago porque me llama muchísimo la atención que un politólogo inglés en su tesis doctoral casi lo defiende, ¿no? O sea, por lo menos plantea una duda respecto de la traición de Quieto. Sí. Cuando yo, dije, la verdad es que acá pareciera que hay una historia oficial, que es la de Firmenich, y una historia paralela que no es la historia que se contó, ¿no? Claro. Si la historia la dicen los que cuentan, quedó esa historia. Claro, y cuando salí a la calle a investigar, me pidieron que me callara la boca. Claro. Que no hablara de cosas que ya no hacía falta, que había gente que se iba a molestar, que para qué me iba a crear enemigos. Porque vos además hablás con gente que... mismo. Claro, entonces claro. Eso es lo que me impulsa a seguir, y peor, claro. Y respecto, discúlpame, de lo que hablan de La Plata, si fue de Macera a Firmenich o de Firmenich a Macera,
Roberto Quieto, cuando secuestra a los Born, le obtiene un rescate de 63 millones de dólares, sí, de los cuales creo que entre 14 y 16 se los da a los Greiber para que blanqueen el dinero en el mercado internacional, otro tanto los manda para hacer la fábrica de armas y otro tanto para gastos logísticos de la investigación, y hay un dinero que son como unos 300.000 dólares, que ya les voy a decir qué pasó, que se los da a Firmenich. Cuando a Roberto Quieto se lo llevan, lo secuestran en la playa de Martínez, él tenía en Vicente López 40 millones de dólares restantes del rescate de los Born. Sí. Esa plata nunca cayó. Y eso es lo que a mí me lleva a preguntarme, entonces, ¿qué es lo que cayó? Si no cayeron los 40 millones de dólares, no cayó la casa de Firmenich, no cayó toda la Conducción Nacional de Montoneros. ¿De qué traición me hablan? ¿Qué es lo que cayó? Segundo, en enero del 77 cae gran parte de la cúpula de las finanzas de Montoneros, y ahí hay alguien que no viene al caso nombrar, se quiebra mal y le entrega dinero porque lo amenazan con torturarle a la hija de 5 años. Y ahí es donde Macera obtiene dinero de Montoneros, porque esta gente les da los números de cuenta y les dice los lugares a donde ir a sacar la plata. Además, parte de ese episodio está relacionado, tiene su base en París. Por eso claro, te digo, porque vos hay un asesinato incluso. Bueno, y es más, viajan a España y se muestran como arrepentidos, digamos, y entregan el dinero. Así que no sé si es que Macera les hizo una devolución a los Montoneros por aquel dinero que les entregó en el 77, o bueno, es parte del negocio entre ellos, que vaya a saber cómo se habían repartido la plata, ¿no? Ahora es increíble, ¿no?, que un episodio dentro de esta situación tan turbulenta de la historia argentina, que termina en lo que todos ya sabemos, la dictadura, etcétera, que comienza con que se da a partir del secuestro de los Born, digamos, esté vinculado a lo de Elena Holmer también por negociaciones en París, ¿no? Porque tiene que ver con este sector de gente que sostenía o quería sostener un proyecto político personal y que, por supuesto, tenían el delirio de ser Perón. Sí, Macera ese era su objetivo. Entonces él trataba de seducir a todas las fuerzas posibles porque quería instalarse como el nuevo líder democrático, sí, pero necesitaba financiamiento. Y cerebros políticos que eran los que tenía dentro de la ESMA. Los que tenían secuestrados, lo que tenían ellos. Los que tenían secuestrados, los que tenía trabajando como mano de obra, sí, haciéndoles las traducciones. Recuerdo hacer una nota, ¿no? ¿Cuánto queda por hacer, no? Porque hacer una nota sobre el pañol de la ESMA, nada, a partir de investigaciones, cuando yo estaba en Punto Doc, me llega a mí, a un productor, información, y nosotros empezamos a hablar con sobrevivientes de la inmobiliaria. A partir de ahí se incorpora la causa de la ESMA, la investigación nuestra, y obviamente, bueno, el juez avanza. Y me toca contar esto, y en el medio, aparece una persona quebrada que era de la Policía Federal, donde había un centro clandestino, y lo puede documentar, tenía libros de Montoneros, etcétera. Y me quedó siempre, hicimos una nota con él, nos costó mucho convencerlo, también esto se traduce en una causa judicial. Y él decía que la idea de ellos era, además de que eran jóvenes brillantes, comprometidos, etcétera, que los valores, decía que les tenían que dar fuerte con la picana porque hacían yoga y tenían como trabajo corporal y concentración y dominio de su cuerpo, por lo cual tenían como esta cosa de admiración de que había que aplicar fuerte la picana porque ni siquiera sentían tanto el dolor por sobre la fuerza que tenían con sus convicciones, ¿no? Entonces estaba claro que esos cerebros querían hacer los propios. Claro. Y además de esto y de tratar de negociar con todas las fuerzas posibles, necesita financiamiento, por eso viaja tanto. Y eso es uno de los puntos que Elena ve sin darse cuenta de lo que se trataba. Porque Elena no tenía un cargo jerárquico en la embajada. No, Elena tenía un cargo de secretaria y estaba a cargo de prensa. Y la ponen con el tema de la campaña anti-argentina. La ponen al frente del centro piloto porque era la persona más capacitada, hablaba muy bien francés, estaba estudiando ciencia política en la Sorbona, tenía excelentes relaciones con toda la prensa francesa y además con muchísimos representantes de la aristocracia francesa.
¿Ella tuvo relación directa con Macera? Ella lo vio a Macera, a partir de lo que yo investigué, en 2 o 3 oportunidades, pero tuvo un encuentro muy directo con Macera, en una cena que se hizo en la embajada. Que está la esposa de Macera. Claro, entra la mujer de Macera y Elena le dice, qué lindo collar que tiene, ¿quién se lo regaló? ¿Santucho o Firmenich? Lo toman, o sea, quedan todos como desubicados, lo toman como una broma y Elena lo repite para que les quede claro que ella tenía una verdad. Elena era así, no se doblaba, ella tenía una verdad y suponía que eso la amparaba de todo. No supo ver que estaba rodeada de asesinos, no lo vio. Como tampoco vio eso cuando a ella le quitan, a ella y al embajador, que era Tomás de Anchorena, cuando llegan los marinos de Macera van tomando control del centro y se quedan con el control de las finanzas del centro piloto de París. Y ella lo que ve son movimientos. Se empiezan a comprar muchas cosas, se compran autos y sobre todo viajan mucho. Y siempre que están viajando van a Rumania o van a Roma, van a Italia. Y generalmente coinciden con los viajes que hacía Macera o algunos de los más allegados a Macera. Lo que Elena ve en esos movimientos y no lo sabe son las vinculaciones de Macera y de algunos de los que estaban con Macera con la logia Propaganda Due. Sí. Que eso es algo eso es algo que estalla a fines del 81 recién. Pero ella ve eso. Y es probable que cuando hablaba de pruebas también se refiriera a documentos administrativos. Bueno, están hablando, las dos eligieron personajes que quedaron muy solos. Sí. Sí, tildados de traidores, ¿no? Tildados de traidores y que fueron traicionados también. A la vez. ¿Por quiénes? Y por los mismos que ellos defendían, ¿no? En el caso de Quieto, la conducción de Montoneros, o en este caso Firmenich, porque por el rango que él tenía en la jerarquía, otro no podría haberlo juzgado. Yo creo que él instala esta imagen del traidor porque Quieto tenía un ascendiente en la militancia muy importante y tenía además como una jerarquía militar y una trayectoria política, una mística que él no la tenía, que Firmenich no la tenía. Y a mí me parece que si él dejaba que la militancia se hiciera la idea de que Quieto había caído en las manos de los militares, que estaba siendo torturado y que no había delatado, esa figura iba a crecer más que la del Che Guevara. Y eso a él no le convenía. Independientemente, eso desde el punto de vista político. Y desde el punto de vista personal, ellos directamente se detestaban. Claro, sí. La relación personal era... Queda claro en tu libro, sobre todo porque las FARC vienen como de otra extracción, otra formación, son marxistas. No los respetaban a los Montoneros, a Firmenich no lo veían un tipo inteligente, no lo veían... No, aparte no lo respetaban militarmente. Exacto, también, además. Estaba pensando, ¿no? Si... las causas judiciales, recién me decía Alejandra, ¿no? La muerte de Roberto Quieto, por más que ocurrió en el 1975, la Corte Suprema definió bien lo que son delitos de lesa humanidad y se encuadra dentro de los delitos de lesa humanidad. Lo que pasó con él y con varias personas que fueron secuestradas y desaparecidas antes del 24 de marzo de 1976, es que en el juicio a las juntas se hace el juicio por los casos posteriores al 24 de marzo. Los anteriores no se tocan. ¿Por qué? Porque tocar los anteriores es decir que hubo desaparecidos en la democracia, que hubo desaparecidos en el gobierno de Isabel. Entonces yo... no me consta, pero infiero sentido común, hubo un pacto político entre Alfonsín y los peronistas para no tocar específicamente ese periodo. Pero ¿qué sucedió? Después que se dictan las leyes de obediencia debida y punto final, y se derogan posteriormente por Kirchner, ahí es donde entran estas causas, pero porque la justicia les da cabida. Claro, la justicia pone el marco de lo que es la figura de lesa humanidad y dice aquellas víctimas de aparato estatal o paraestatal. Y ahí entran las víctimas, bueno, está en el libro de Marcelo Larraqui también muy claro, las víctimas, digamos, previas a la dictadura, pero no entran las víctimas de los Montoneros como un sector pretendió que entraran. Y por la justicia también es que son declarados de lesa humanidad los crímenes de la AAA.
Claro, porque es un paramilitar, absolutamente. Ahora, ¿qué pasó en el caso de Elena? El caso, se abrió una investigación porque a Elena la secuestran el 20 de diciembre del 78 a 100 metros de su casa. De diciembre, yo dije octubre, y aparece en enero el cuerpo. No, el cuerpo aparece flotando en el río Luján el 22 de diciembre. O sea, la secuestran y la matan. Ahí nomás. Lo que pasa es que no se puede identificar el cuerpo, no pudieron identificar el cuerpo a pesar de que tenía el reloj con... ¿Y el anillo? El anillo con el sello familiar, el reloj con sus iniciales y una cadena que también tenía... O sea que Elena, digamos, se comprueba que es Elena gracias a un error de burocracia, porque anotaron ahí lo del anillo. Anotaron lo del anillo, no, y le cortan las manos para enviarlas a La Plata para hacer la prueba dactilográfica. Elena había tenido un accidente de tránsito en el 64, entonces tenía un prontuario. Por eso pueden identificar las huellas digitales. Wow. Eso pasa recién el 11 de enero del 79. Por eso se cree que el cuerpo aparece el 11 de enero. El cuerpo aparece inmediatamente. Perfecto, inmediatamente después. Pero quedó esto, la identifican y como alguien dice cuando van a buscar el cuerpo, que fue todo otro episodio, ir a buscar el cuerpo de Elena, están a las 11 de la noche en el cementerio de Benavides y un oficial de policía dice, le tengo que devolver los objetos personales. Y ahí están. Y ahí están, y ahí es donde empieza y aparece esta declaración que hace Lanusse también en el juicio a las juntas, que es cuando Suárez Mason increpa al comisario de Tigre, le dice, me dio el cuerpo equivocado, y el comisario le dice, general, me tiró 8.000 cuerpos al río. ¿Cómo quiere que lo identifique? Absolutamente, bueno, y todavía un cuerpo que no aparece, que es el de Roberto Quieto. Gracias a ambas. Fue un pantallazo de lo que me gustaría explayar más, pero seguramente ustedes con la lectura de estos dos libros es un pantallazo para invitarlas a leer parte de nuestra historia argentina, en dos personajes riquísimos en historia, en conocimiento, en personalidad, y que fueron eclipsados por otros personajes, están siendo hoy en día, porque nos cuentan también la historia, están siendo resaltados personajes que tal vez no vale tanto la pena conocer como estos dos casos, así que los invito a leerlos y bueno, juntos vamos a seguir curando, recorriendo esta historia que todavía no está cerrada. Gracias a ambas por haber venido. Este programa lo pueden encontrar a partir de esta noche, a partir de las 12 de la noche, en www.serajusticiadigital.com. Cualquier comentario, pregunta para que podamos servirles, serajusticia@fibertel.com.ar. Chao.